Bien, amados hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga. Soy el pastor Dixon Espinosa, ingresando nuevamente con un mensaje a vuestros corazones de parte de Dios. Hoy queremos compartir un mensaje titulado El arrepentimiento cambia tus maldiciones en bendiciones. Y para eso queremos ir a la Biblia, específicamente a Jonás, uno de los 5 profetas del Antiguo Testamento, profetas menores. En el capítulo 1 te invitamos a dar lectura, versículo 1 al 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve al Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pasamos ahora al capítulo 3 de Jonás, versículo 3. Dice: y se levantó Jonás y fue al Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era el Nínive una ciudad bien grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días el Nínive será destruida. Y los hombres del Nínive creyeron a Jehová, y proclamaron un ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey del Nínive, y se levantó de su silla el rey, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, dijo el rey, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dijo el rey, si se volverá a Dios y se arrepentirá y apartará el ardor de su ira? Imagínense, y no moriremos. Y vio Dios, qué importante el versículo de Dios, dice que Dios vio lo que hicieron en el Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, hoy queremos darte las gracias, Señor. Bendice esta palabra y bendice a todos mis hermanos, Señor, ahí a la distancia. Cuídalos, protégelos, que podamos, Señor amado, declarar con este mensaje victoria, y que podamos cambiar maldiciones en nuestra vida por bendiciones. Señor amado, te pido que bendigas a nuestros pastores, nuestro pastor Víctor Vázquez, Señor amado, Quique Lozada, nuestro pastor Luis Alcántara, todos los diáconos, líderes, hermanas y hermanos en la fe y pastores del mundo entero. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. El mensaje le hemos titulado el arrepentimiento cambia tus maldiciones en bendiciones. Y la pregunta es: ¿qué pasaba aquí en el Nínive, no? Que era una ciudad asiria asentada cerca de la naciente del río Tigris. Ahora esa ciudad está aproximadamente ubicada y geográficamente ubicada en la ciudad de Mosul, en el país de Irak. Ahí específicamente quedaba en ese tiempo la ciudad del Nínive. Era una ciudad muy importantísima en ese tiempo, que imagínate que había que caminar 3 días para recorrer toda la ciudad. O sea que era una ciudad bien y bien grande, imagínate. O sea, de muchos kilómetros, era bien y bien grande. Entonces, podemos ver aquí que Nínive estaba bajo una maldición, que en 40 días Dios había dicho que el Nínive iba a ser totalmente destruida. 40 días, ¿verdad? Eso es lo que Dios le dijo al profeta Jonás, que claro, tiene toda una historia, que no quería ir a predicar, que es parte de otra predicación. Pero Dios escoge a Jonás como profeta para que vaya y le diga a esta ciudad tan grande que debía cambiar su forma de ser y su forma de pensar. Porque aquí donde hemos leído al principio dice: porque ha subido la maldad delante de mí. O sea que
En Nínive había mucho desenfreno, pecado, había discotecas, había diferentes pecados sexuales, contra naturaleza, como hoy en día tal vez podemos ver también los países de hoy, casi muy parecido así. La gente no creía en Dios, la gente se burlaba de Dios. Me imagino que muchas iglesias fueron cerradas y muchos predicadores fueron tal vez asesinados por estos reyes del Nínive y aún por esta ciudad. Es muy importante saber, hermanos, que como primera parte, ¿no? El pecado siempre trae consecuencias. Cuando una familia, cuando una persona, un padre, una madre, hijos están en pecado, hay consecuencias y hay maldiciones. Porque el pecado es quebrantar las leyes del Señor. Tal vez usted se pregunta, ¿qué es el pecado? Pues el pecado es caminar de espaldas a Dios, caminar apartado del Señor. Y uno sabe cuando estamos mal. Internamente Dios nos habla cuando estamos mal y nos hace ver que muchas veces esos caminos no son caminos de bendición. Pues el Nínive estaba así. El Nínive estaba bajo una maldición. ¿Y cuál era la maldición que venía? Que en 40 días iba a ser destruida la ciudad. Y ya usted sabe que Dios, cuando la gente no cambia o no reflexiona, Dios ejerce una justicia en función, ¿verdad?, a que la gente sigue en desobediencia. Pues la ciudad del Nínive estaba en desobediencia y venía una maldición. Entonces nos damos cuenta claramente que el pecado trae maldiciones. Cuando estamos lejos de Dios, traemos maldiciones a la casa. Cuando hacemos cosas que no son agradables ante la presencia de Dios, atraemos maldiciones a la casa. Hay personas que en este momento dicen, nunca nada me sale mal. Todo me sale, pero nunca me sale bien, todo me sale mal. El dinero no me alcanza, siempre tengo problemas, así. Es porque hay una maldición, que tal vez hay acciones, actitudes que están trayendo maldiciones a tu familia, a tu vida y aún también a tu economía. Porque cuando el enemigo trae la maldición, afecta a tu economía, tu salud y afecta a muchas cosas. Así que como primer punto, no hay que olvidarnos que todo pecado trae maldiciones. La ciudad del Nínive estaba bajo maldición, imagínate. Y tal vez en este momento podemos reflexionar el mundo, ¿no? Países, por ejemplo, como Brasil, que siempre han estado promoviendo pecados contra naturaleza, y muchos países y muchas naciones caminando de espaldas a Dios. ¿Por qué no decir que este coronavirus trae reflexión al mundo para cambiar nuestros caminos? El mundo de hoy, antes del coronavirus, ha estado bajo pecado y bajo maldición, amados hermanos. Así que no olvidarnos que el Nínive igual estaba bajo maldición. Así que todo pecado, que significa vivir de espaldas a Dios, trae maldición. Como punto número 2 dice, Dios siempre envía mensajeros. O sea que Dios escoge a Jonás para advertirle al Nínive de lo que iba a pasar. Porque siempre Dios en su misericordia trata de que la gente reflexione. Nos habla por un hijo, nos habla por su palabra, nos habla tal vez por un problema. Dios nos advierte para que nosotros reflexionemos y cambiemos la maldición en bendición. Dios nos anuncia de una otra manera un mensaje bíblico, una prédica, alguien te habló de Dios. Dios siempre envía un mensajero a tu vida y Dios siempre ha enviado mensajeros a este mundo. Hasta hoy en día, cuántos pastores y cuántos predicadores le hablan al mundo de cambios, pero está en la voluntad de ellos el cambiar. Pero siempre Dios tiene un mensajero. En este caso fue el profeta Jonás, que fue escogido con sus errores y defectos para llevar el anuncio y decirle al Nínive, Nínive, si no te conviertes de tus malos caminos, el Señor Jehová Dios, en 40 días esta ciudad será destruida. Jonás no quería ir a predicar, pasó un proceso en un pez que es bien conocido por ustedes, pero resulta que lo envió Dios
aún de mala manera, Jonás fue como un mensajero para la ciudad del Nínive. Así que Dios siempre tiene un mensajero. Dios siempre nos habla de una u otra manera para exhortarnos y para advertirnos, para hacernos saber que debemos cambiar ciertas actitudes en nuestra vida. Así que Jonás fue, y dice que durante 3 días que él fue caminando, imagínate, durante 3 días él iba predicando la palabra, y decía, el versículo 4 dice que Jonás predicaba diciendo, de aquí a 40 días el Nínive será destruido. O sea que comenzó a anunciar que el Nínive estaba viviendo de espaldas a Dios y estaba cometiendo una serie de pecados que había traído maldición sobre esa ciudad. Esa ciudad iba a ser absolutamente destruida, amados hermanos. ¿Se da cuenta? Así es Dios. Dios nos anuncia, Dios siempre nos envía un mensaje para hacernos reflexionar. Tal vez en este momento esta prédica está siendo también como un anuncio para tu vida, un mensaje para que podamos reflexionar sobre ciertas actitudes en nuestra vida cristiana y en nuestra vida también familiar. Entonces, como punto número 2, no se nos olvide, el Señor Dios Todopoderoso siempre tiene un mensajero, siempre envía a alguien para que nos comparta la palabra del Señor y nos avisa de esa forma, de esa manera, porque Dios dice que obra por senderos misteriosos. Dios tiene una manera de predicarnos, de hablarnos, y esta prédica también puede ser un anuncio para tu vida y para la vida de las naciones, de que, ¿verdad?, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida personal, cómo estamos delante de los ojos del Señor. Muy importante ponernos a cuentas con Dios todos los días y decirle, Señor, ayúdame a ver dónde puedo mejorar ciertas actitudes, dónde puedo cambiar cierta forma de pensar. Como punto número 3, el arrepentimiento a tiempo, no esperar que venga la maldición. Gracias a Dios, el rey del Nínive mandó arrepentirse a la nación del Nínive a tiempo, antes de que viniera la maldición. Es muy importante entonces no hacerle las cosas difíciles a Dios, porque hubiese sido diferente si ellos no querían saber nada de Jonás. Pero ellos dicen que se arrepintieron a tiempo. El arrepentimiento, el cambio de vida a tiempo cambia nuestras maldiciones en bendiciones. No esperar, ¿verdad?, que llegar ya a los extremos. A veces hay personas que nos dicen, mira, eso que tú estás haciendo no es de bendición, y a veces no le hacemos caso. Esperamos que el pecado se aumente, esperamos que las cosas se compliquen, y el arrepentimiento a tiempo va a cambiar ciertas cosas, va a cambiar las maldiciones en nuestra vida. Así que, hermanos, no le hagamos difíciles las cosas al Señor. Hagámosle las cosas fáciles a Dios. Así que si en este momento tal vez tú estás diciendo, Dios me está hablando por este mensaje, es mejor que hoy mismo nos pongamos a cuentas con Dios para cambiar esas maldiciones en bendiciones, que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es lo que Dios quería con el pueblo del Nínive. Envió a su profeta, primero, la ciudad estaba bajo pecado y maldición. Envió a su profeta Jonás para advertirles de esta consecuencia de su pecado, y el profeta fue enviado por Dios para anunciar al Nínive de lo que estaba sucediendo y lo que iba a pasar. El rey del Nínive, no dice cómo se llamaba, mandó a tiempo arrepentirse al pueblo. Mire lo que dice aquí. Llegó la noticia hasta el rey del Nínive, se levantó de su silla, se despojó su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, que eran actos antiguos de arrepentimiento. Cubrirse de ceniza, romper su vestido. Y también el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes hombres y animales que no se les dé agua, ni alimento, como señal de arrepentimiento. O sea que mire el arrepentimiento a tiempo. Nos vemos aquí el Nínive, que su rey fue un rey sabio, no fue un rey necio, ¿verdad? No esperó la maldición que llegara, como sí pasó con Egipto en la época de Moisés. Lamentablemente el faraón fue muy diferente, trajo maldición al imperio de Egipto. Pero en este caso el rey
del Nínive fue un rey sabio, y cuando los sabios gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando los necios gobiernan, el pueblo sufre. Él fue un rey sabio. Él dijo, no, vamos a arrepentirnos, o Dios quiera que cambie esa maldición. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. A tiempo orar, a tiempo decirle, Señor, perdóname, escudriña mi corazón, como decía el salmista David, ve en mí si hay camino de perversidad, límpiame, lávame, ¿no? Como hazme blanco como la nieve. Entonces tenemos que ir y proceder todos los días, hablar con Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona los pecados de mi familia, perdona los pecados de mis hijos. Y de esa manera, para no atraer maldiciones sobre la vida de nuestra familia, es muy importante, amados hermanos, el arrepentimiento a tiempo trae las bendiciones del Señor. Por eso decimos, el mensaje le hemos titulado, el arrepentimiento cambia tus maldiciones en bendiciones. Qué maravillosa afirmación y qué poder hay en la contrición y el arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero. Si hay que llorar ante la presencia de Dios, lloramos y clamamos a Él, y entonces procedemos a nuevamente reconciliarnos con Dios. ¿Se da cuenta entonces, hermano? Por eso que hoy el Señor nos llama a arreglar cuentas con Él y decirle, Señor, ayúdame, escudriña mi corazón y hazme ver dónde hay camino en mí de perversidad. ¿Se da cuenta? Así que de esa forma Dios quiere vernos, o sea que no lleguemos al extremo del pecado, de la desobediencia, sino que vayamos al arrepentimiento a tiempo. El arrepentimiento a tiempo no es como una enfermedad, a tiempo hay arreglo, siempre, en el nombre de Jesús. Y lo que ha pasado con el coronavirus hoy día, yo puedo ver de parte de Dios que la gente no ha querido arrepentirse, las personas se han burlado de Dios y lamentablemente ha llegado toda esta consecuencia de nuestros pecados como humanidad. Qué diferente tal vez hubiese sido si la gente hubiese cambiado de actitud y los países hubiesen aceptado a Dios. Yo creo que el coronavirus no hubiese llegado, porque no hubiesen habido consecuencias de estos pecados. Y punto número 4 dice, el arrepentimiento cambió la maldición en bendición. Y arrepentirse significa cambiar nuestras actitudes, acercarnos a Dios, conectarnos, reconciliarnos nuevamente con Dios, pedirle perdón y cambiar actitudes que nosotros consideramos por la palabra pecaminosas en el nombre de Jesús. Es la cuarta parte, ¿no? Y la parte final es que el arrepentimiento cambia las maldiciones en bendiciones. Imagínate, aquí mismo lo dice versículo 10, y vio Dios lo que hizo el Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Se da cuenta? Cómo Dios miró ese corazón arrepentido. Ese corazón, dice la Biblia, que el corazón contrito y humillado no despreciarás el Señor. Hebreos 3:19 le voy a leer, dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un llamado entonces que el arrepentimiento cambia nuestras maldiciones en bendiciones. Sí, imagínate, el Nínive ya no recibió la maldición, ya no iba a ser destruida. Ya pasaron los 40 días, no pasaba nada, porque Dios había perdonado esa ciudad. ¿Por qué? Porque esa ciudad había buscado el arrepentimiento sincero de corazón y había cambiado ciertas acciones pecaminosas y las había entregado al Padre. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el arrepentimiento, que parece un acto sencillo, pero es algo bien difícil, aceptar que a veces le fallamos al Señor, aceptar a veces que hemos fallado en ciertas cosas en nuestra vida y decirle, perdóname, Señor, límpiame, ayúdame a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, ayúdame a ser un mejor cristiano, un mejor pastor, una mejor oveja. Esa acción va a destruir nuestro orgullo y nos va a hacer humildes. La ciudad del Nínive tuvo una característica, humildad, y eso es muy importante para proceder a un tiempo de arrepentimiento. Ser humilde y aceptar que sin Dios nada podemos hacer y que muchas veces le hemos fallado al Padre Celestial. Imagínate
vino la bendición. Ya no había maldición porque el Nínive había cambiado sus actitudes. Y lo mismo va a pasar con este mundo. Hoy en día, para que Dios se lleve el coronavirus, tenemos que, como naciones, pueblos, seguir orando y seguir pidiéndole perdón a Dios. Perdón a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, pedirle perdón a Dios por los pecados del mundo y los pecados aún también de nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que el arrepentimiento trae tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de bendición. Hoy es el momento que tú y yo podemos cambiar maldiciones en bendiciones. Como quien va a hacer un trueque, ¿no? Cambiar una maldición por una bendición. Y qué hermoso y qué maravilloso hacerlo. Porque de esa manera vamos a vivir en paz y bendecidos. Así que te animo a hacer una oración en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Ayúdanos cada día a vivir arreglando cuentas contigo. Escudriña nuestro corazón. Si ves en nosotros, Señor, ser un camino de maldición, Padre, ayúdanos, Señor, Padre mío, a que cambiemos las maldiciones por bendiciones. Padre bendito, así como el Nínive cambió sus maldiciones por bendiciones, Padre, por medio del arrepentimiento. Igual te pedimos, Señor. Padre, queremos, Padre, tener un corazón contrito y humillado. Si tú ves en nosotros, ves en nuestra familia, en nuestras naciones y gobernantes, tú ves caminos, Padre, de maldad, ayúdanos, Señor, Padre mío, a entender esa verdad y poder cambiar ciertas actitudes, poder ser mejores personas. Te pido, Padre, que atraiga las bendiciones, que mis hermanos se llenen de bendiciones, que mis hermanos reciban bendiciones, la iglesia reciba bendición por medio del arrepentimiento, que no es un símbolo de debilidad, sino de fortaleza. Padre, gracias, Señor. Bendice nuestros hogares. Trae bendiciones, Señor. Trae bendición a nuestra iglesia. Trae bendición a nuestra nación, Padre. Gracias por tu santa misericordia y tu santa bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Esperamos seguir compartiendo más mensajes bíblicos de parte del Señor y esperamos que la bendición esté contigo. Que Dios te bendiga. Amén y amén.